defender a una niña violada y asesinada y pedir pena de muerte para los criminales en flagrancia. Carlos Álvarez denuncia persecución política. Fui denunciado por el ciudadano Javier Zulca, ex integrante de la organización política Antauro. El precandidato de Avanza País, Carlos Álvarez, rompió su silencio y lanzó una grave acusación contra el sistema político y electoral, tras haber sido denunciado por el ciudadano Javier Zulca, ex integrante del movimiento de Antauro Humala. La denuncia busca su inhabilitación como afiliado y la tacha de su candidatura en el partido País para Todos. Quien pide mi inhabilitación como afiliado al partido País para Todos, para el cual también pide sea tachado. ¿Cuál es el motivo por el que piden seamos tachados? Pedir pena de muerte para asesinos, criminales en flagrancia y defender a una niña que fue violada y asesinada en Lambayeque. Expresó Álvarez visiblemente indignado. Carlos Álvarez relató que el 2 de abril acudió a la Fiscalía de la Avenida Abancay para rendir su manifestación, pero desde entonces han pasado más de 4 meses sin respuesta. Estos dos motivos hacen que esta persona pida mi inhabilitación como afiliado. Han pasado más de 4 meses que recibí la denuncia. El día 2 de abril acudí a la Fiscalía de la Avenida Bancay a rendir mi manifestación. El también humorista y comunicador dejó claro que no se trata de una simple denuncia, sino de un intento deliberado por sacarlo del camino político. Hasta el día de hoy, martes 22 de julio, no hay ninguna respuesta a esa denuncia, a esa tacha, ni positiva ni negativa. Lo que me lleva a pensar que la orden es tacharme, bloquearme, incluso antes de que quizá pueda ser elegido precandidato. La orden es quebrarme, lo sé. Sé de dónde viene. Sé muy bien cuál es el juego. Así como en el año 2000 fui perseguido por el gobierno del presidente Toledo, llevándome en juicio por casi 6 años, donde fui injustamente sentenciado. De todos los procesados, fue el que recibió la mayor sentencia, la cual apelé y luego de un año fui absuelto por la Corte Suprema. Fui absuelto. Así que cuidado con esos que dicen que fui sentenciado. Luego de 17 años, en el 2016, en época de elecciones, me busca el presidente Toledo, quien postulaba y con quien no cruzaba palabras desde 1999. Y me confirma que sí, fue una persecución contra mí, porque un político que fue ministro en su gobierno le había contado que yo apoyé a Fujimori, cosa que jamás negué. No soy hipócrita como muchos que hasta ahora niegan haber estado ahí. Y sí, apoyé la lucha contra el terrorismo y celebré la captura de ese maldito genocida y su cúpula. Agradecí la sinceridad del expresidente, pero luego el político que fue su ministro me dijo que quien le había dado la orden de perseguirme era el mismo expresidente. Este relato describe lo que Carlos Álvarez considera un episodio clave de su vida. Una persecución política injusta durante el gobierno de Alejandro Toledo. Recuerda que fue llevado a juicio por casi 6 años, siendo él más severamente sentenciado entre todos los procesados, pese a que posteriormente fue absuelto por una instancia superior. Y no cruzaba palabras desde 1999, y me confirma que sí, fue una persecución contra mí, porque un político que fue ministro en su gobierno le había contado que yo apoyé a Fujimori, cosa que jamás negué. No soy hipócrita como muchos que hasta ahora niegan haber estado ahí. Y sí, apoyé la lucha contra el terrorismo y celebré la captura de ese maldito genocida y su cúpula. Álvarez se presenta con firmeza. Sí, apoyé a Fujimori en la lucha contra el terrorismo. No se esconde, no se disculpa, reivindica esa postura sin ambigüedades, marcando distancia con otros actores políticos que, según dice, hasta ahora no quieren admitir que estuvieron ahí. Agradecí la sinceridad del expresidente, pero luego el político que fue su ministro me dijo que quien le había dado la orden de perseguirme era el mismo expresidente. Las palabras de Carlos Álvarez no son solo un discurso político, son una denuncia directa, una alerta nacional y una súplica ciudadana. En este mensaje, el precandidato de Avanza País rompe cualquier guión tradicional y habla como lo que dice ser un peruano harto de la podredumbre que asfixia al país. Es tan fácil para la fiscalía decir, usted no va, chao, punto. ¿Saben una cosa? Yo soy un soñador, si así lo quieren llamar, y sueño con un país mejor, un país sin corruptos, sin delincuencia, con salud digna para todos, con educación de nivel para los niños, con una niñez sin pobreza, sin anemia, con un país en que los peruanos tengan un trabajo digno, donde nadie te discrimine, ni se burle por ser como uno es. Aquí el respeto se perdió, y por ser así, por querer lo mejor para mi país, sé que muchos me quieren fuera. Y esto no lo hablo como candidato o como afiliado, lo hablo como peruano. Harto de lo que vive el Perú día a día. Carlos no habla como político, lo deja claro. Habla como ciudadano, como padre, como soñador. Reivindica que aún cree en un Perú sin corrupción, sin niños anémicos, sin discriminación, con salud y educación digna. Señora Dina, usted hoy ha dicho, no permitamos que en esta campaña electoral sea protagonista el odio. No suma, todo lo contrario, nos divide. Que sean las ideas las que compitan, que no se imponga la ofensa sobre la esperanza. Qué lindo suena eso, señora presidenta, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es, señora Dina?
Cuando cita las palabras de la presidenta sobre evitar que el odio sea protagonista de la campaña, lo hace con ironía, casi con rabia. Con eso, pone en duda la sinceridad del discurso oficial, acusando que mientras se habla de paz, detrás hay un intento de hacerlo caer. Sugiere que sufre represalias por querer un cambio. ¿Cómo lo tomo? ¿Como odio? ¿Como venganza? ¿Porque quieren que me calle? ¿Dónde será la próxima vez? ¿Aquí o acá? Me robaron una vez, la fiscalía soltó a los delincuentes. Me robaron otra vez, ni caso me hicieron. Me pusieron una bala, no importa, señores precandidatos. Yo sé que nadie se solidariza, porque ustedes solo quieren ganar a como hay lugar. El mensaje cierra con una advertencia fuerte. Esto no es paranoia, es contexto internacional. Menciona los asesinatos de candidatos que realmente querían un cambio. Pide a las autoridades no manchar el proceso electoral y proteger la vida de los postulantes. Pero yo sí les digo, cuídense. Los precandidatos que de verdad quieren un cambio están en peligro. Ya pasó en Ecuador, ya ocurrió en Colombia. Señor Ministro del Interior, ¿ya hay un plan para evitar que esto no pase en el Perú? Lo digo el 22 de julio de 2025. Precandidatos, cuídense, cuiden sus vidas. Muchos infelices no quieren que esto cambie. Señora Presidenta, señor Ministro del Interior, no deje que estas elecciones se manchen de sangre.